le clamemos a Dios para que Él sea escuchando nuestro clamor, nuestro gemir, nuestro sentir. Y es cuando nosotros vamos a la oración y le clamamos al Señor. Hay personas que dicen que Dios no nos escucha. Estoy cansado de clamarle y pedirle a Dios. Estoy cansado de orarle al Señor y pedirle que Él sea obrando y actuando en mi vida. Pero nos damos cuenta que Dios sí responde. Lo que pasa es que muchas veces Dios no responde porque muchas veces está esperando que haya un cambio de corazón, que haya en nosotros armonía, que haya esa paz, esa tranquilidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que sea Dios obrando a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos en ese lugar de oración, en ese recinto donde se le clama a Dios con un corazón contrito y humillado, como lo dice la palabra, usted podrá escuchar a Dios. Y cuando leemos en esta palabra en Isaías 65:24 y nos dice: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Cuando realmente nosotros vamos a la oración, clamamos, Él ya nos habrá oído, ¿cierto? Pero muchas veces nuestra oración es una oración de cantaleta, de queja. Entonces esa oración Dios no la escucha. Debe ser una oración con un clamor en el cual en usted derrama su vida y el Señor ve en su oración ese sentir, ese deseo de un cambio, ese deseo de una respuesta para que Él pueda darle lo que usted está pidiendo. Aún antes de entrar en clamor y en oración, ya Dios nos habrá oído, Él nos habrá escuchado, porque Él no es sordo para no escucharnos. Él no es una persona que no esté atento a nuestro clamor y a nuestras necesidades. Él siempre está atento a escucharnos. Y cuando usted entra a clamarle a Él, como lo dice la palabra en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es clamarle a Él y Él nos mostrará, nos enseñará las cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Pero es pedirle al Señor: ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco? Pero tú las conoces, Señor. Quiero que tú me las reveles, quiero que tú me las muestres en este negocio, en este proyecto, en este viaje, en estos contactos, en esta alianza que pienso hacer, en este negocio que pienso hacer, en este viaje que pienso hacer, porque ha habido tantos obstáculos. Muéstrame las cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Tú las conoces, Señor. Tú sabes cuáles son, pero yo necesito entenderlas y comprenderlas para saber cómo orar, cómo pedir. De pronto mi oración no es la más transparente, de pronto mi oración no es la que debe ser, de pronto mi oración es una oración de queja, de pronto mi oración es una oración de insistencia y persistencia en algo que tú no quieres darme. Que mi oración sea realmente esa oración conforme al corazón de Dios, conforme a lo que tú me quieres dar, no a lo que yo quiero, sino a lo que tú me quieres dar. Porque muchas veces nosotros clamamos y le pedimos a Dios por algo que realmente no es de beneficio para mí. Porque realmente, como dice la palabra en el libro de Proverbios, para vanidad. Y muchas veces Dios no nos va a dar para vanidad. Porque cuando vamos al libro de Eclesiastés nos dice, nos habla sobre la vanidad. Que la vanidad es lo que se afana el hombre hoy en día, por vestir lujosamente, el último modelo, el último carro, la ropa de marca. Entonces muchas veces es para vanidad y Dios muchas veces eso no lo da. Pero es cuando usted le clama y le pide a Dios por lo que realmente le quiere dar, porque es mejor lo que Dios nos quiere dar que lo que nosotros estamos pidiendo. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando vamos a la oración y le preguntamos al Señor: ¿mi oración es correcta? Si es lo que tú deseas darme, si es lo que tú quieres darme a mi vida. Entonces lo encontramos y vamos a mirar lo que nos dice en el Salmo 18, verso 6. Vamos al Salmo 18, verso 6. Y nos dice en el Salmo 18, verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mi voz llegó a él, mi clamor llegó a él, delante de él. Cuando nosotros miramos este salmo, es uno de los salmos más completos que ha escrito el rey David en cuanto a toda la persecución que estaba viviendo, todo lo que le estaba haciendo el rey Saúl, lo que quería hacer con él, la aflicción, el temor, la duda, la incertidumbre lo había invadido. Y cuando leemos este salmo, el Salmo 16, encontramos la respuesta que Dios nos quiere dar, porque nosotros hemos estado en angustia.
aún en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, duramos casi 7 meses guardados. 7 meses guardados en los cuales no veíamos salida, no veíamos qué era lo que estaba pasando, no sabíamos cuál era el norte, solamente nos guiábamos por lo que muchas veces otros nos decían. Pero Dios nos estaba preparando en este tiempo. Si Dios permitió que estuviéramos guardados, era para prepararnos y clamarle a Él por lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas, por lo que Él quiere hacer en nuestro país, en nuestra nación, con nuestros gobernantes. Y es a través de la oración y del clamor genuino que lo encontramos. En esta mañana es una gran bendición saber que Dios oye nuestra oración. Al tener un Dios que está atento a nuestro clamor, trae una seguridad y trae paz. Yo le aseguro que Dios ha escuchado su clamor. Yo le aseguro que Dios ha escuchado su oración. De pronto, si usted no ha recibido la respuesta, es porque Dios está probando su paciencia. Dios está probando su fe, en la cual usted persevere y dependa de Dios, no de las circunstancias. Muchas veces lo que estamos viviendo y nos demoramos en encontrar la respuesta es porque nos enfocamos en el problema, en la adversidad, en la situación. Y es porque siempre veo a mi esposo el mismo problema, la misma piedra en el camino, el mismo tropiezo, el mismo conflicto. Siempre lo va a ver así, porque eso es lo que ve en sus ojos, eso es lo que usted confiesa, eso es lo que usted declara. Entonces siempre lo verá a él así, porque usted no confiesa ni declara lo que dice la palabra. Que la palabra de Dios dice que hemos sido nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Declare que su esposo es una nueva criatura, que su esposa es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor quiere hacer todo nuevo en su vida, en su matrimonio, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su familia, aún en sus proyectos. Él quiere hacer todo nuevo, pero muchas veces somos obstáculos para que eso nuevo llegue. ¿Por qué? Porque nos ponemos a hablar y a declarar lo que vemos. Y hablamos acorde a las circunstancias y al problema y al conflicto y no vemos la respuesta de Dios. Por eso cuando les hablaba en un comienzo, clámame y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostraré, te enseñaré. Es pedirle al Señor, muéstrame. De pronto mi oración no es la correcta. De pronto mi clamor no es el correcto. De pronto como estoy gimiendo, no es lo que tú estás esperando. Es lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cómo lo debo hacer? Muéstrame, de pronto soy yo el que estoy obrando mal. No es la otra persona, soy yo. ¿Por qué? Porque el que debe cambiar soy yo. Siempre tenemos el contexto de que es la otra persona. Siempre tenemos la fijación de que es la otra persona la que debe cambiar, cuando soy yo el que debo cambiar. Cuando yo cambio, todo mi alrededor cambia. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Veamos lo que nos dice en Isaías 59, verso 1. Isaías 59, verso 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Su mano está extendida para darnos lo que estamos esperando. Su oído no se ha cerrado, ni se ha agravado para oír lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Entonces, su mano siempre está estirada hacia nosotros. Pero vuelvo y le repito, como estamos enfocados en el problema, no vemos la mano de Él. Cuando estamos enfocados en criticar, murmurar, en hablar mal, no lo escuchamos. Y Él no nos escucha, porque nos enfocamos en el problema. Entonces, no hay ningún obstáculo para que Dios no atienda a nuestra oración. Muchas veces el obstáculo somos nosotros. Somos nosotros porque queremos que Dios responda así. Y necesito esa respuesta. Necesito este viaje, necesito este proyecto, necesito este negocio, necesito que mi esposa cambie así. Necesito esa respuesta así. Y Dios no responde así. Dios responde conforme a su palabra. Dios responde conforme a como usted se lo esté diciendo y se lo esté pidiendo a Dios y obtendrá la respuesta de Dios. Pero pidámosle a Dios en este tiempo, ¿qué oración estoy haciendo? De pronto mi oración viene siendo para repeticiones. De pronto yo llevo años haciendo la misma oración, como la oveja. Ayúdame, bendíceme, guárdame, protégeme. Y volvemos al otro día. Ayúdame, bendíceme, guárdame y protégeme. No cambia para nada nuestra oración. Sigue siendo la misma oración. Nuestra oración debe cambiar. Nuestra oración, ojalá la podamos enfocar con la palabra. Cuando usted enfoca la oración en la palabra, su oración cambia. Como dice el Salmo 23, nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú eres mi pastor,
nada me falte. Primeramente, que no me faltes tú, que no me falte nada, que no me falte la salud, que no me falte la comunión contigo, la intimidad contigo, que no me falte depender de ti. Esa es una oración en la cual usted va a ver cambios en su vida y la atmósfera donde usted se mueve va a cambiar, va a ser diferente, no va a ser la misma que la oración que va a ser repetitiva todos los días. Entonces, cuando nuestros pensamientos y nuestro corazón están enfocados en una situación, nos enfocamos y nos arraigamos en eso y no vemos respuesta, porque es tan persistente que se vuelve como martillo y dele siempre la misma oración y la misma insistencia y no cambia. Pero si yo no veo respuesta, tengo que ir al Señor y decirle, bueno, ahora enséñame, ahora muéstrame, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar, pedir por esta situación? Porque hay personas en las cuales uno les dice que la oración que está haciendo por su esposa, que la oración que está haciendo por su esposo no es la correcta. Pero ¿cómo no? Yo lo conozco a él, llevo tantos años viviendo con él, llevo tantos años viviendo con ella. Mentira. ¿Quién lo conoce mejor? El Creador, Dios. Él nos conoce mejor que mi esposa, que mi esposo. Conoce mejor Dios a mi esposa. Él conoce mejor a mis hijos. Señor, ¿cómo debo orar por mi esposa? ¿Cómo debo orar por mis hijos? ¿Cómo orar por este proyecto? No sé. Pero tú sí sabes, enséñame, oriéntame, direccióname cómo hacer la oración, cómo dirigir mi oración a ti para que esa oración llegue a ti y no haya un techo en esa oración para que pueda llegar ese clamor delante de ti. Y esa es la oración que nosotros de verdad debemos empezar a cambiar. Yo lo invito que si usted lleva mucho tiempo orando por una situación, por una persona, y no ha visto el cambio, la oración no es. Soy yo. Soy yo el que va a cambiar la oración. Y es porque tengo que entrar en el clamor y pedirle al Señor, muéstrame y enséñame cómo debo orar por esta situación, por esta relación, por este noviazgo, por este matrimonio. ¿Cómo debo orar? Porque no he visto respuesta. Y de pronto yo soy el tropiezo. De pronto soy yo el que no dejo avanzar esta situación. Y quiero que me enseñes y me muestres para poder ver un cambio en esta situación. Cuando somos personas con el conocimiento y el conocimiento de Dios, sabemos y entendemos que Él nos escucha y responde a todas y cada una de nuestras peticiones. Y nuestras peticiones siempre son escuchadas. Hoy debemos de levantar nuestra voz y un clamor perseverante a nuestro Dios en los cielos y saber que Él nos oye. Por esta razón nunca debemos dejar de afanarnos. Porque muchas veces en el afán, como dicen los abuelos, solo queda el cansancio. Y el afán no es de Dios. El afán es del hombre, no en Dios. Porque cuando esperamos y perseveramos en Dios, encontramos respuesta. Quiero que vayamos al libro de Mateo 6, 31 y 32. Mateo 6, 31 y 32. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe de qué necesidad tenemos nosotros. Dice, por nada, dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos. Hay personas que se afanan por el día de mañana. Y mañana, ¿qué vamos a comer? Y mañana, ¿dónde vamos a sacar plata? Y de mañana, ¿dónde vamos a pagar el recibo del agua, el recibo de la luz? Y mañana, ¿dónde vamos a pagar el arriendo? Dice que no nos afanemos por el día de mañana. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar primeramente a Dios. Y Él nos suplirá. Porque como dice el siguiente versículo, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es cuando lo buscamos a Él primeramente, y Él nos dará todo lo que anhelamos y necesitamos y le estamos pidiendo. Pero tenemos que buscarlo primeramente a Él. Él es el proveedor, Él es el protector, Él es nuestro guardador, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Cuando vamos a la presencia de Él y le clamamos a Él, automáticamente vemos respuesta. Pero cuando nosotros le clamamos con una oración correcta, como la venimos haciendo, como la venimos pidiendo a Dios, Dios mismo sabe las necesidades que tenemos y demás. Y Él tiene cuidado de usted y de mí. Él tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros, porque somos su joya preciada. Somos la creación perfecta de Dios, nosotros, los seres humanos, el hombre, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Miremos lo que nos dice en 2 Samuel 22:7. 2 Samuel 22:7. Entonces,
Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y era el clamor que estaba haciendo David. Y ese clamor llegó delante de Dios, porque él se postró y le clamó con un corazón rendido ante él, para que él lo librara de sus enemigos. Dios escuchó el clamor y David, y lo hizo y lo libró de sus enemigos y de sus angustias. ¿Cómo sabemos que lo libró? El clamor de este versículo de 2 Samuel 22:7, usted encontrará la respuesta, cómo él le clamó y le pidió a Dios en el Salmo 18. El Salmo 18 tiene 50 versículos. Si usted lo lee, usted encontrará cuál fue el clamor que hizo el rey David a Dios y cómo Dios lo llevó a escribir ese salmo. Y ahí encontramos respuestas en ese salmo, en el Salmo 18. Veámoslo, sin embargo, lo que nos dice el Salmo 18. Ya lo hemos mirado, pero lo vamos a mirar nuevamente. Dice el Salmo 18, mirémoslo del 1 al 10. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Démonos de cuenta que aquí él hace una descripción, quién es Dios para él, cómo lo adora y lo glorifica. Él no entra quejándose delante de Dios. Y dice en el versículo 3, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Invocó a quién? A Jehová, para que lo librara de sus enemigos. Dice, me rodearon. Ahí empieza él a decir cuál era la situación que estaba viviendo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Démonos de cuenta cómo es esa respuesta que encuentra el rey David en Dios. Él le clamó y le pidió a Dios, pero aún así no todo el tiempo estuvo quejándose de la situación que estaba viviendo, de sus enemigos, de la persecución que estaba viviendo, sino aún así le clamó a Dios, porque era el ejército del rey Saúl que lo estaba persiguiendo a él, que lo estaba buscando. Entonces Dios escuchó el clamor de David y lo hizo a través de la oración persistente y de ese clamor genuino que él vino delante de Dios. Y cuando nos damos cuenta, el clamor que él hizo, él fue guardado y librado del ataque de sus adversarios. Y muchas veces nosotros clamamos en el Salmo 91. Muchas veces nuestros padres y nuestros abuelos se lo saben y lo declaran. Cuando declaran el Salmo 91 y lo confiesan en todo momento, Dios viene en su respuesta. Dice que vendrá, enviará a sus ángeles y lo guardarán. Cuidará que su pie no tropiece en piedra. Y Dios lo hace guardándonos a nosotros y guiándonos. Veámonos lo que nos dice en el Salmo 102, verso 1 y 2. Salmos 102, 1 y 2. Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Y cuando le invocamos, Él nos responde. Algo que es muy importante, que cuando usted y yo entremos en el tiempo de oración y de clamor, tengamos un tiempo de silencio en el lugar secreto. ¿Para qué? Para que usted escuche lo que Dios le quiere decir. Porque muchas veces entramos en ese clamor genuino, en esa oración genuina, y sí, llegó a Dios. Pero cuando Dios le va a dar la respuesta, usted salió y se fue. O sea, tengo 5 minutos para orar, tengo 10 minutos para orar, pero Dios sí tiene que tener el tiempo para escucharlo, ¿cierto? No, muchas veces nosotros cuando vayamos a la oración tenemos que tener un tiempo de quietud, en el cual usted pueda escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, dándole la respuesta a ese clamor. Porque nosotros muchas veces vamos como una ráfaga, hacemos una oración rápida y salimos, ya oré. Y muchas veces hay personas que salen de la oración peor. Salen angustiados, estresados, oprimidos. ¿Por qué? Porque no entraron realmente en ese clamor genuino y no esperaron la respuesta de Dios que Él le iba a dar. Y Él iba a dar la respuesta,
con una palabra, con una respuesta clara a lo que usted estaba viviendo. Entonces, aquí él pidió a Dios y él que lo socorriera en la angustia, y cuando él le clamó, Dios recurrió a su respuesta. Miremos lo que nos dice en Isaías 58, verso 9. Isaías 58, verso 9. Dice así: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Recuerda lo que estábamos hablando antes? Aquí Dios nos lo está diciendo. Muchas veces nuestro clamor no es genuino delante de Dios, porque muchas veces vamos pidiéndole algo a Dios, pero criticamos, murmuramos, hablamos mal de nuestros padres, hablamos mal de nuestros discípulos, hablamos mal de nuestros líderes, aún hablamos mal de nuestro pastor. Y creemos que nuestro clamor va a llegar delante de Dios y nos va a escuchar y nos va a responder. No, ahí está la respuesta, que no nos va a responder, porque dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. O sea, Dios está ahí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que tenemos que hacer un tiempo de quietud para escucharlo? Ahí lo estamos escuchando. Y nos está diciendo: no murmuréis, no critiquéis a los demás. No hable mal del prójimo, porque muchas veces pero no encontramos la respuesta de Dios. No encontramos lo que le estamos pidiendo a Dios y vemos que Dios no me responde. Pero ¿cómo estamos actuando? Miremos el mejor ejemplo, Jesús. Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Él nunca murmuraba ni criticaba a sus discípulos, ni aún en contra de los demás. Y Dios siempre lo escuchaba y Dios siempre le respondía cuando él le pedía al Padre. Así Dios nos quiere responder a nosotros. Pero tenemos que quitar ese dedo acusador. Y ese dedo acusador es que nosotros nos fijamos en la otra persona y acusamos a todo momento a esa persona, la criticamos, inclusive la maldecimos. Y queremos que Dios nos responda a lo que estamos viviendo. Queremos que Dios me dé una respuesta a lo que estoy pasando. Dios no me va a responder. Porque hay un argumento en contra, en el cual el enemigo, el sí, no se queda quieto. Ahora miremos otro ejemplo. Vamos al libro de Daniel. Y miremos en Daniel capítulo 9. Versos 20 al 23. Dice: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Confesando sus pecados y confesando los pecados del pueblo para que Dios escuchara su clamor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si usted estaba de un comienzo en la transmisión, yo le hablaba que nosotros primero tenemos que ir a la cruz todos los días, postrarnos delante de la cruz, visualizar la cruz del Calvario y visualizar a Jesús crucificado en la cruz y poder pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho, actitudes, pensamientos, palabras, cosas que hemos hecho mal. Y dice: y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios envió al arcángel Gabriel. Se lo envió a darle respuesta de la oración que estaba haciendo él. Pero si miramos, primero pidió perdón. Aún pidió perdón por el pueblo. ¿Por qué? Porque pronto él les prestó sus oídos para escuchar cosas incorrectas del pueblo. Y él le pidió perdón a Dios. Y ahí sí pudo entrar en la oración y clamarle al Señor para encontrar una respuesta. Y el mensaje de Gabriel a Daniel, a raíz de su clamor y su oración reverente, obtiene la respuesta a la cual viene el arcángel Gabriel y le da respuesta a lo que él tanto estaba anhelando. Una respuesta muy clara que la vemos en la oración que hace Daniel. La vamos a encontrar en Daniel capítulo 10. Daniel hace una oración y un clamor a Dios, y es cuando realmente usted paga un precio delante de Dios para encontrar una respuesta. Daniel hizo una oración perseverante, pero la oración que él hizo fue de 21 días. Oraba 3 veces al día. Dice que él aún se abstuvo de comer los manjares que se servían a la mesa del rey, que él tenía acceso a comerlos, pero aún así él se abstuvo. Que él hizo un ayuno de frutas y verduras durante 21 días. Hizo un clamor durante 21 días 3 veces al día para obtener respuesta. Y con ese ayuno aún
Vino el enemigo a oponerse para que su respuesta no fuera oída por Dios, para que Dios no la escuchara, como lo vemos en Daniel 10:12. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios envió al arcángel. Dios lo envió para que respondiera la oración de Daniel, porque Dios vio esa transparencia, esa fidelidad de Daniel en la oración, en el ayuno, en el clamor, en la intercesión, para que Dios lo librara. Dice que vino y se lo puso el rey de Persia. Como dice en el verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Y cuánto fue el tiempo que duró la oración? 21 días. ¿Cuánto duró el ayuno? 21 días, 3 veces al día. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cómo Dios le responde increíblemente la oración a Daniel? Porque había un clamor genuino, porque había una transparencia, había una fidelidad de él hacia Dios, porque él le clamaba a Dios con un corazón transparente, porque él aún así pedía perdón a Dios por sus pecados. Pueda que los haya cometido, pueda que no. Pueda que haya prestado su boca para hablar cosas incorrectas, como pueda que no. La palabra no lo dice. Pero cuando él pide perdón por él y por el pueblo, ¿qué había ahí? Un clamor. Pero también había una disposición del corazón. Él no se quejaba del pueblo. Él fue delante de Dios a decirle que lo perdonara por sus pecados y los pecados del pueblo. Y aún así ese clamor vino delante de Dios durante 21 días, 3 veces al día. Pero dice que aún el príncipe de Persia se le había opuesto para que Dios no mandara la bendición que les tanto estaba anhelando para su pueblo. ¿Qué lo quiero llevar a usted? Que usted pueda tener un tiempo de clamor genuino. Pero lo quiero invitar antes que todo, antes de ese clamor, que usted pueda ir ante el Señor Jesús. Que usted pueda postrarse a los pies de Jesús en la cruz del Calvario. Que usted pueda derramar su corazón y que usted primeramente se mire en la cruz. No mire a su esposo, no mire a su esposa, no mire a sus familiares, no mire a sus enemigos. Mire a Jesús. Y entregue su vida delante de Él. Derrame su corazón delante de Él. Y abra su boca y exprésele todo lo que usted está viviendo. Y dígale de pronto si usted ha pecado, si de pronto usted ha murmurado, de pronto está juzgado, de pronto está condenado, de pronto está hablado palabras soeces, dolientes, hirientes. Expréseselo a Él y le estoy seguro que Él lo va a escuchar. Y declare que a través de la sangre usted es redimido, usted lavado, usted limpiado y purificado y santificado. Después vaya y clame y pídale al Señor lo que usted anhela, lo que usted está pidiendo, lo que usted desea. Si es tu voluntad, si esto es lo que tú me quieres dar, bienvenido sea. Pero quiero que tú me muestres y me enseñes si mi oración es la correcta, si lo que estoy haciendo es lo correcto, si lo que te estoy pidiendo es lo que tú quieres para mí. Si no, ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a entenderlo para entender que no debo pedirte eso y que tú tienes algo mucho mejor para mí. Porque como lo dice la palabra en el libro de Proverbios, que qué padre a su hijo le daría una piedra, en vez de pan una piedra, dice mucho más Dios nos daría a nosotros. Mucho más Dios nos daría a usted y a mí, cuando realmente le pedimos a Dios con transparencia, con fidelidad, con honestidad, y usted verá la respuesta de Dios en su vida. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para que nuestro clamor sea un clamor genuino. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos cometido errores. Perdónanos si hemos hablado mal del prójimo. Perdónanos si hemos murmurado, si hemos juzgado, si hemos criticado, si hemos hablado mal, si han salido malas palabras de nuestra boca. Perdona. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar. Perdona si hemos hablado mal de nuestros líderes, si hemos hablado mal de nuestros pastores, si hemos hablado mal de la congregación, si hemos hablado mal de nuestro esposo, si hemos hablado mal de nuestra esposa, si hemos hablado mal de nuestros hijos. Perdona, Padre. Aún perdónanos, Señor, si he hablado mal de mí. Si de pronto yo me he expresado mal de mis hechos, de mis actitudes, perdóname, Señor. Hoy declaro, Señor, que yo me postro delante de la cruz, me humillo delante de ti y declaro decreto que yo estoy juntamente crucificado con Cristo y clamo a la sangre del Cordero de Dios y declaro que esta sangre entra a nuestras vidas, entra a su vida, a su casa, a su familia y nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica y que a través de esa sangre dice la palabra que Dios nos ve limpios, puros, porque Él nos ve a través de Jesús y a través de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre Dios nos ve como blanca nieve, aún como blanca lana.
Y es como Dios nos quiere ver a partir de hoy en esa revelación de la cruz, en ese estado de estar postrados en la cruz del Calvario. Os lo invito para que si usted le pida al Señor, como dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muéstrame qué cosas grandes y ocultas hay en mí que yo no conozco. Muéstramelas, Señor, para que yo pueda conocerlas y pueda pedirte perdón y pueda renunciar a ellas, para que pueda entrar lo nuevo que tú tienes para mi vida y tú puedas usar mi vida para bendición de otros. Oro, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Oro por la necesidad de cada uno de ellos. Oro por las peticiones, aun por oraciones de hace muchos años, Señor. Que tú les reveles cuál es el estancamiento en esa oración. De pronto tú les has dado la respuesta, pero no te han escuchado. Abre sus oídos, Señor, para que ellos escuchen lo que tú quieres decirles y para que ellos realmente entiendan y comprendan el por qué no han escuchado, por qué no han tenido respuesta al clamor, a la oración que han venido haciendo. Y oro para que tú les respondas esa oración. Clamo y te pido a ti, Padre, respóndeles la oración. Respóndeles conforme a tu voluntad. Porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que tu voluntad sea obrando a través de nuestras vidas y nuestros corazones a partir de ahora. Oramos, Dios, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar con la reunión. Escuchemos una alabanza, una oración y seguimos con nuestra prédica.